sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, quiero recalcar esa parte, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. No hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que está el mal presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, declara Pablo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne a la ley del pecado. Oramos al Señor. Padre mío, me doy cuenta que Pablo es un apóstol, pero un apóstol que reconoce que dentro de él hay una batalla. Dentro de él está una batalla constante en los miembros de su cuerpo y el deseo del espíritu, o las obras de la carne con las obras del espíritu. Pero Pablo es tan honrado para no ocultarlo, sino que él declara públicamente a una carta al pueblo de Roma, aquí hay una batalla en su interior. Cuando yo leía eso, hermano, Pablo escribió este libro aproximadamente en el año 56 después de Cristo. Pablo era contemporáneo con Cristo. Pablo nació aproximadamente entre 2 y 5 años después de que nació el Señor. Es decir, en el año 56 Pablo tendría que tener aproximadamente 54 años cuando escribió esta carta. Pero él no era un recién convertido al cristianismo. Él desde sus inicios pues fue judío, hebreo de hebreos, fariseo, amén, que creció a los pies de Gamaliel. Pero cuando yo me empiezo a estudiar la vida de Pablo, me muestra un Pablo, pareciera yo que apenas está empezando, ¿verdad? No, hermano, Pablo en ese tiempo tenía 20 años aproximadamente de ser convertido. Un hombre llamado por Dios, un hombre ungido por Dios, un hombre usado por Dios. Pero Pablo, a pesar de que tenía 20 años en el evangelio y toda su vida en el judaísmo, él reconoce públicamente que lo que no quiere hacer, eso hace, y lo que quiere hacer, eso no hace. Entonces dice, hay una ley, dentro de mí yo me deleito en la ley de Dios, amén, pero en mi carne se opone a lo que la ley de Dios desea. Y él nos declara, hermano, que hay un gran problema. Entonces cuando yo veo a Pablo, yo me imaginaba que era el principio de su carrera, pero no, hermano, era más de la mitad de su carrera. Cuando yo veo a Pablo ya en el final de su carrera, dice Pablo en 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 6, yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Ahí ya pasaron años, te lo voy a decir cuántos, aproximadamente 8 años después de que escribió Romanos. Pero Pablo, hermano, todos lo habían abandonado. Siendo un apóstol genuino, un hombre de Dios, lo habían abandonado. Y lo declara aquí en la palabra. 2 Timoteo 4:9 en adelante, le dice a Timoteo, procura venir a verme pronto, porque Demas me ha abandonado,
habiendo amado a este mundo presente. Es decir, Demas se regresó al mundo, hermano, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Si todos los que él evangelizó, todos los que él ministró, a todos los que él predicó, no había nadie, hermano, solo Lucas. Toma Marcos, y yo quiero hacer hincapié de Marcos. Bernabé y Pablo tuvieron una discusión muy grande, tanto que se separaron. La causa de ellos fue Marcos, porque Marcos los había desertado. Y después regresó Marcos, y Bernabé era primo de Marcos. Sí, que venga Marcos con nosotros, y Pablo no quería, porque se había ido. Si se había ido, que se vaya, no lo quiero aquí. Y fue tan grande la discusión entre Pablo y Bernabé, que Bernabé tomó a Marcos, se fue por su lado, y Pablo se fue por su lado. Pero ya al final de la carrera, ese que fue inútil para Pablo, ahora mismo Pablo le dice: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Y esta parte a mí me sorprende. Pablo está en la cárcel. En mi primera defensa, dice Pablo, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Usted, hijo de Dios o hija de Dios, hay momentos que hay que pelear esa batalla solos. Hay momentos que verdaderamente estamos solos, que la prueba no es en grupo, sino solos. Que si tú buscas a Demas ya está en Tesalónica. Que si tú buscas a Marcos está ocupado en otra situación. Escribes a Timoteo, y Timoteo de aquí a que responda, ¿verdad? Porque allá en aquel tiempo no había Messenger, ¿verdad? Solamente tú, la prueba y Dios. Y dice Pablo: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¿Cómo se sentiría usted en los zapatos de Pablo? Muy mal. ¿Qué pensaría usted de aquellos amigos que eran sus amigos, que ahora ya lo habían abandonado? Que usted se había desgastado por ellos o con ellos, compañeros de batalla, pero ahora está solo. Dice Pablo que Dios no se los tome en cuenta. ¿Libró eso de la cárcel a Pablo? No. Porque adelante el primer versículo que dice que hubo uno que jamás lo abandonó. Y eso es que entendamos todos nosotros. Nuestras fuerzas están en uno solo. Lo puede leer en el siguiente versículo, 2 Timoteo 4:17. Dice: todos me abandonaron, dice 4:16, pero dice en el 17: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. ¿Me va siguiendo? ¿Quién va a estar con usted? El Señor. No ponga sus esperanzas en los hombres. Los hombres fallan, hermano. Aún Demas, aún Tíquico, aún Timoteo. Timoteo no falló, pero estaba lejos. En el momento de la prueba, en el momento de la prisión, en el momento, hermano, difícil, todos no están ahí. Pero hay uno que permaneció firme. ¿Quién fue? El Señor. El Señor dejó escrito en su palabra: no te dejaré hasta lo último de tus días estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Se pueden ir todos, hermanos, padres, hijos, tíos, abuelos, sobrinos, trabajos, pero el Señor permanece fiel. Nunca pongan las esperanzas en las personas. Estoy hablando de Pablo, un hombre que solamente que pusieron un trapito sobre él, los espíritus inmundos eran alejados. Un hombre verdaderamente usado, dice la palabra de Dios, que Dios hizo grandes maravillas a través de las manos de Pablo. ¿Sí me estoy explicando? Pero ya cuando llega el momento de morir, Pablo está solo. Amén. Amén. Y dice: el Señor estuvo conmigo y me fortaleció.
a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Ya fui librado anteriormente de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo. Dice, lo vas a sacar de la cárcel. Me traerá a salvo, dice Pablo, a su reino celestial. Amén. Amén. Él no espera ser salvo o libre en la tierra. Él dice, estoy a punto de ser derramado, a punto de morir, pues. Pero el Señor me librará toda alma mala, que decir, me ha fortalecido para que no claudique en el último momento. Él me volverá a librar y me llevará al reino de los cielos. Amén. ¿En dónde después estaban puestos los ojos de Pablo? ¿Y su futuro? ¿En la tierra? En el cielo. Aquel hombre que había visto el tercer cielo, hermano. Entonces, cuando yo veo esto, hermano, ya no es el mismo Pablo que miré en Romanos. Es un Pablo distinto. Yo dije, debe haber pasado 30 años. No, pasaron cerca de 8 años. ¿Qué pasó en esos 8 años? Porque después dice Pablo, ya antes de morir, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. A Pablo lo decapitaron, es lo más acercado que se cree. Pero él no miraba que le iban a cortar la cabeza, él miraba que en esa cabeza que otros querían cortar, había uno en el cielo que lo quería coronar. Amén. Mientras otros planean el mal para ti, hay otro que está, hermano, preparando mesa aderezada delante de ti. Pablo no veía la espada, Pablo veía la gloria que le esperaba. Como decía en otra de las cartas, no comparo el sufrimiento de esta tierra con el gran peso de gloria que me espera en el cielo. Amén. Pero si en Pablo empezara a mirar los problemas que tenía, ay Señor, estoy solo, ay Señor, está la cárcel, ay Señor, ya me van a justiciar, ay Señor, me van a decapitar, ¿cómo estaría Pablo? Desanimado, triste. No puedes mirar las cosas que estás viviendo sin antes recordar a dónde vamos. Dice que el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, antepuso el gozo sobre el sufrimiento. ¿Le dolerían los clavos al Señor? ¿Le dolerían que los mismos que Él había discipulado, los apóstoles, también lo habían abandonado? No estaba Pedro ahí en la cruz. No estaba Jacobo, Juan sí estaba. Pero ¿dónde estaban todos los demás? Uno de los que él amaba lo había vendido por 30 monedas de plata. Si al Señor le pasó, a Pablo le pasó, hermano. Dice la palabra del Señor que los enemigos llegarán a ser los de la misma casa. Que habrá padres contra hijos y hijos contra padres. Es decir, tenemos que estar conscientes. Amén. Amén. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermano, a la luz del Evangelio y a la altura del mensaje, ¿usted podría decir eso? He peleado la buena batalla, he terminado, he guardado la fe, ya solo me espera la corona. ¿A dónde estamos? Al menos yo. Amén. ¿Se da cuenta? Pablo fue llevado hasta el tercer cielo y se le dio la oportunidad de quedarse o venir a la tierra. Y Pablo dice, yo no sé, me siento premiado por ambos, porque es hermoso quedarme, pero a causa de vosotros me es más productivo descender. ¿Para qué? Para que le cortaran la cabeza. Porque quería él hacer la obra que el Señor le había predestinado. Por hacer la voluntad de Dios, él descendió a la tierra. Mi pregunta para usted hasta el momento es, ¿qué le pasó a Pablo? ¿Qué cambió?
Porque el Pablo que yo veo al final es un Pablo fuerte en el Señor, que estaban sus esperanzas solo en Dios, que él no miraba los problemas, él miraba la gloria que le esperaba. No es el mismo Pablo que yo veo en Romanos 7, aquel que dice: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero, yo no entiendo lo que hago, decía Pablo. ¿Qué pasó? Resulta que el siguiente libro o la siguiente carta, porque son cartas que escribió Pablo, fue a la iglesia de Gálatas. O les dice Gálatas insensatos o almas adúlteras y todas esas cosas, ¿verdad? Pero en Gálatas 2:20 nos da la clave qué le pasó a Pablo. Es decir, de Romanos a Gálatas pasaron un año o dos. En ese año o dos, algo se le reveló a Pablo, que ese es el mensaje de hoy. ¿Lo tiene usted, Gálatas 2:20? Esa es la clave, hermano, para que podamos terminar la carrera y guardar la fe y pelear la buena batalla. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo yo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primeramente dice: he sido crucificado. Quiere decir que ya hay una cruz. Amén. Y al ser crucificado, han crucificado su carne, sus pasiones y sus deseos. Hasta la fecha hay deseos que tenemos, hermanos, los de allá que peinamos canas, que queríamos ser, pero el tiempo se ha pasado y no fuimos. Se nos cambiaron los planes por causa nuestra, muy seguramente, sea de un modo, sea de otro. Ahora tenemos los planes de Dios. Amén. Hemos entrado en el plan de Dios. Amén. Tal vez tú querías ser diputado, médico, ingeniero, arquitecto, cantante, saber qué querías ser, y nada de eso eres. Tal vez querías tener mucho dinero y resulta que no tienes. No sé en dónde estaba tu futuro en tu mente, y los años han llegado. Pero el Señor te dice: olvídate de tus planes, porque los planes que yo tengo para vosotros son mucho mejores. Y Pablo, hermano, dice: ya he sido crucificado, ya no vivo yo. O sea, ya no es mi deseo, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo planeo, ya no es lo que yo razono, sino es Cristo el que vive en mí. Es lo que Cristo quiere, lo que Cristo desea, lo que Cristo ordene. Ya no es lo que Mario dice o lo que la hermana Esther dice, en el caso de la vida de la hermana, ¿verdad? Sino es lo que Cristo ordena. En mi matrimonio, por poner un ejemplo, no es lo que Mario quiere o lo que Mari quiere. Debe ser lo que Cristo quiere. Conviene que lo entienda yo, conviene que lo entienda mi esposa, para que ambos en el común de acuerdo podamos ser uno solo con aquel que es uno solo, con el Padre. ¿Me estoy explicando? Amén. Si usted tiene familia, conviene que entendamos todos, tanto hijos, hijas, padres, hermanos, esposo, esposa, que ya no somos nosotros. Ahora es qué es lo que Cristo quiere. Hemos sido crucificados, ¿sí? Dice Pablo: ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe. ¿Por fe en quién, hermano? En Cristo. Tal vez no hay para la renta de un momento a otro, dicen: pero Señor, en la carne me falta, pero yo tengo fe que tú vas a suplir. Señor, estoy enfermo en mi carne, pero yo tengo fe de que tú me vas a sanar. Amén. La vida que ahora vivo, es decir, usted sigue vivo. Amén. Amén. Pero ahora la va a vivir por la fe en quién. En Pablo. No. En Pedro. No. En María. No. En Cristo. Amén. El Hijo de Dios.
Y declara algo, hermano, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Quién lo obligó a Jesús? Nadie. A sí mismo se entregó por amor a mí. Cuando yo leía esto, yo me preguntaba, ¿dónde fuimos crucificados? Porque usted mira, hermano, no hay cruz física, no hay clavos en sus manos, no hay hoyos en sus pies o en sus manos. ¿En dónde fuimos crucificados? Porque cada uno de nosotros que ha sido bautizado y ha creído en el Hijo de Dios, hemos sido crucificados, todos nosotros, pero no lo entendemos. Nos negamos a entender esa parte, porque la cruz significa dolor. La cruz significa que para caminar ahora vas a tener que cargar una cruz. Que te van a querer bajar, pero no te van a poder bajar. ¿Por qué? Porque hay unos clavos que te detienen. ¿Cristo se podía bajar? Sí. ¿Se bajó? No. ¿Por qué no se bajaría? Por amor. Ahora nosotros, por amor a Cristo, tenemos que permanecer en la cruz. Amén. Amén, amén. Dan ganas de bajarse a veces, pero eso es lo que el diablo quería con Jesús. Si Jesús se hubiera bajado de la cruz, Jesús hubiera sido derrotado. Amén. A veces perdiendo, pensemos y no lo entendemos. Había dos a su lado, hermano, judíos, es decir, hermanos de judaísmo, vamos a decirlo, del mismo Dios. ¿Y qué decían? Bájate y bájanos, sálvate y sálvanos. ¿Qué querían hacer? Que se bajara de la cruz, pero que los bajara ellos también, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué Pedro y los demás apóstoles que decían, mi vida daría por ti? Porque dice que todos dijeron lo mismo. A la hora de la cruz, escondidos estaban. Porque no querían morir. Sabían que existía el riesgo que si los agarraban, los iban a crucificar junto con él. La noche anterior, unas cuantas horas, no habían pasado ni 24 horas, ya habían apostatado. Nosotros decimos que amamos al Señor siempre y cuando no nos duela. Siempre y cuando no nos cause conflictos. Siempre y cuando seamos sanos, billete en la cartera, los hijos bien, el matrimonio. Entonces sí es fácil decir, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Amén. Dice Romanos 6, del 3 al 6, voy un poquito rápido por el tiempo. ¿No sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Los que hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido sepultados con él por medio del bautizo. Sabiendo esto, Romanos 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Qué es decir? El viejo Mario está crucificado. Mi esposa, la vieja Mari, no estoy hablando de edad, sino de la vida anterior, está crucificado. Amén. El viejo usted También. debe estar crucificado para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Jesús nos dice en la escritura, Mateo 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23, son paralelos. Le dijo a sus discípulos, no a todos, sino a los discípulos. ¿Quién es un discípulo? Aquel que es aprendiz y quiere llegar a ser como su maestro. Nosotros somos discípulos de Jesús. Si usted quiere aprender de Jesús y quiere llegar a ser como su maestro, porque debemos de dar la estatura del varón perfecto, no la estatura de Pablo, por poner a alguien. Le dijo a sus discípulos, si usted es discípulo de Dios, es para usted también y para mí. Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿quiere usted ir en pos de Jesús? Amén. Hay requisitos. Niéguese a sí mismo.
Tome su cruz y sígame. Para poder tomar la cruz hay que negarse a uno. Uno quisiera seguirlo así como uno va, viviendo la vida que uno quiere vivir. Pero ahora vamos a seguir a Jesús, caminar los pasos que Él camine. Pero ya no vamos con las manos vacías, ahora llevamos una cruz. Algo que nos va a ayudar. Va a ser un poquito más difícil el camino. En Lucas 9:23, que son versículos paralelos, dice: cada día. Si tienes que tomar la cruz, de lunes a viernes, de 8 a 4, cada día. Cada día vienen pruebas, cada día vienen dificultades, pero cada día también Dios abre puertas de misericordia sobre nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor: el que quiera salvar su vida, la perderá. Marcos 8:35, Mateo 16:25, Lucas 9:25. Aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa de Él, es decir, por vivir por Él y para Él, ese la ganará, y del evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? No dice que el diablo lo va a destruir, él mismo. El Señor va aumentando, hermano. Mateo 10:38, que si no tomas la cruz, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, son dos cosas. Tienes que tomar la cruz y caminar detrás de Jesús, emulando lo que Jesús hizo, es decir, imitando los pasos de Cristo. Como dice Filipenses o Efesios, haya en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquel que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En Lucas 14:27 le agrega aún más: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No sé si usted aplicó alguna vez a una escuela donde no lo aceptaron por un solo requisito, ¿verdad? Si no cumples con eso, no puedes entrar a la escuela. Así de sencillo. Por ejemplo, en la universidad, no sé aquí cómo sea, supongo que es algo parecido, pero en México tienes que haber terminado la preparatoria para poder acceder a la universidad. Aquí creo que van mixteados. Si usted quiere ser discípulo del Señor, es necesaria la cruz. A veces la venimos cargando, pero a veces como que cansa, ¿no? Y la dejamos ahí como a un ladito. Pero me hablaba el Señor que cuando se te olvida, va a haber otros que te la van a recordar y te la van a colocar cuando se te olvide. Mateo 27:32. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron que llevara la cruz. Es decir, a veces se te olvida y no la vas a querer llevar, pero va a haber gente que te va a obligar a llevarla. Marcos, paralelos 15:21, obligaron a uno que iba pasando. Tú ibas pasando por el mundo, hermano, y de repente Cristo te encontró y tú aceptaste al Señor, y ahora el Señor te dice: te obligo a que lleves la cruz. Dice aquí en la palabra de Dios, Marcos 15:21, que Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, venía del campo, hermano, venía del trabajo, pero lo obligaron a que llevara la cruz. ¿Cuál cruz? La de Cristo. No la cruz que tú quieres. Porque, hermano, hay gente que se pone la cruz, ¿verdad? Pero aquí en una medallita de... ¿ah? En un llaverito, hermano. Eso es fácil. Se la cuelga usted, ni pesa. Se la pone en llavero. Aquí traigo la cruz, miren, pasar. No. Tiene que ser la cruz de Cristo. Amén.
Lo obligaron. Lucas 23:26 dice, cuando la llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo, le pusieron la cruz encima para que la llevara. Esa es la figura, hermano. La llevara detrás de Jesús. ¿Quién iba delante de Simón de Cirene? ¿Y quién cargaba la cruz? Si usted quiere seguir al Señor, tenemos que tomar la cruz. A veces decimos, cuando estábamos en la iglesia del campanario, ¿verdad? Y pasa no sé cómo se le llama, que pasa ahí Barrabás y todo, ¿verdad? Y ven al hombre que va actuando como Jesús. ¡Ay, no le pegues! Yo la cargo. Si usted ya trae la suya, cargue la suya. Amén. Los clavos de la cruz te los van a poner los impíos. Hechos 2:23, Pedro hablando a una multitud le dijo, clavaste en una cruz por mano de impíos y le mataste. Aquel que está vivo, hermano, no quiere morir, pero el Señor dice que te niegues a ti mismo, que cargues la cruz, que vayas en pos de Él, que va a haber clavos. Los clavos no creo que sea de, ponme otro ahí, mira ahí, otro ahí, ándale, ahí merito, ahí lo quiero, ahí, se me gusta mucho. ¿A qué no? No, los clavos duelen, pero hay que resistirlos. Yo creo que si a uno lo pusieran, que pusiera la mano, la vivieron así, ¿va? Hay alguien que la tiene que sujetar. Amén. La palabra del Señor, Filipenses 3:18 y 19, dice que muchos andan, hablando del mundo, dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora los digo aún llorando, son enemigos de la cruz, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales solo piensan en las cosas terrenales. Va a haber gente, hermano, que te va a querer bajar de la cruz, invitándote a hacer cosas que desagradan a Dios. Vente, vamos de pachanga. Y está ahí uno crucificado, junto con Cristo, ¿eh? Hablando junto con Cristo. Y ve que el Señor está así, ¿eh? Y está, ay Señor, aquí estoy juntamente crucificado. Vamos a la pachanga. ¿Puedo ir, Señor? Ahorita vengo. Y se baja de la cruz, ¿eh? Y se va al mundo. Con una tentación, lo bajaron de la cruz. Pero dice el Señor que tenemos que estar crucificados. Yo cuando veía eso, a veces lo digo en chiste, pero es en serio, ¿no? Ese está crucificado con masking tape, con Durex, con scotch tape, no sé cómo se llama. No le pusieron bien los clavos, porque se despega y pega a su propia voluntad. Y la cruz del Señor no es así. Debemos de permanecer en ella. Nosotros los que cargamos la cruz, estamos muertos al mundo. Lo dice la palabra. Gálatas 6:14. Jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ahí viene la Santiago 4:4. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabes que la amistad del mundo se constituye, es enemistad con Dios? El que quiere hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿No pensáis que la Escritura os dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros. Si no podemos estar crucificados y estar en el mundo, no podemos. Ahorita hay una movie que se llama algo del calamar, y andan hablando mucho ahí. Dije yo, ¿qué será esa cosa? Puse el trailer, no pude acabar de ver el trailer, man. Está terrible, es diabólica. Y esta gente, la muchachada del mundo, anda pero bien emocionada.
Si nosotros todavía estamos viendo cosas de esas, hermanos, estamos mal. Debe de causarle un conflicto el ver esas cosas. El mundo no lo entiende. Para ellos nosotros estamos locos. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿No quiera usted convencer a alguien que no está crucificado, que entienda que hace usted las cosas que hace? ¿Qué hace, por ejemplo, me decían a mí, ¿eh? ¿Cada cuándo vas a la iglesia? Todos los domingos. Los miércoles, los viernes, martes, jueves, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y lunes descansaba. Mucha iglesia, ¿no? ¿Se te hace? No lo entienden. ¿Y qué haces en la iglesia? Llegamos, oramos, cantamos, nos predican y nos vamos. Pero eso es el domingo. El domingo. Y el martes llegamos, oramos, cantamos, nos predican y nos vamos. Y el viernes llegamos, oramos, cantamos, nos predican y nos vamos. Y así es nuestra vida, no lo entienden. Alguien alguna vez me dijo, ¿y cuánto tiempo pasas en la iglesia? Pues como 3 horas, tal vez 4. Uy, no, eso es mucho tiempo. Hermano, y en las pachangas están ahí desde comprando el boleto preventa y formados ahí, y empezó a las 7 de la noche y ya están a las 6 de la tarde, son las 5 de la mañana y no se quieren ir. ¿Por qué nos queremos ir nosotros si estamos en la presencia de Dios? Amén. Por causa de la cruz nos van a perseguir. Gálatas 6:12, los que desean agradar en la carne tratarán de obligarlos a que os circundéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Te tratarán de bajar de la cruz muchas veces, a veces con burlas. Dice Mateo 27:41, de igual manera los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, le decían, si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate. Se van a burlar de usted. ¿Y usted qué tiene que hacer? Me bajo y me lo sueno y me vuelvo a subir. No. Permanecer en la cruz. Siendo derrotado vas a vencer. Aleluya. Recuerde esa enseñanza, por amor de Dios. Te van a poner a prueba diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Cuántas veces se ha enfermado? Y cuando está enfermo llega alguien y le dice, oye, ¿puedes orar por mí? A mí me pasó, se lo he contado. Yo llevaba mucha gripa antes de que viniera la pandemia. Y fui allá a un ministerio allá en la Luna. Me fui por detrás y llegó el muchacho de la trompeta. Yo llevaba una gripa, pero fuerte. Y el muchacho se acerca y me dice, pastor, qué bueno que lo veo aquí. Amén, hermanito, ¿qué puedo servir? Ore por mí porque tengo que subir a tocar y mire cómo estoy. Y dije, ay Dios. Nomás dije. No se lo dije a él porque si no. Ay Dios mío, yo estoy peor. Dije, Padre mío, mira esta situación. Este hermano quiere que llore por eso y yo no me puedo sanar a mí mismo. Y esa palabra me la trajo el Señor. Así mismo no se pudo salvar, pero a otros salvó. Ora por él. Bueno, porque tú me mandas, Señor. Y empecé a orar. El hermano subió, ministró y se bajó, y contento. Y yo me fui con mi gripa, hermano. Amén. Pero el que esté enfermo no quiere decir que Dios no lo pueda usar. Amén. Lo van a querer bajar con provocaciones. Dice aquí Mateo 27:42, a otro salvó y así mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que se baje ahora y entonces creeremos con él.
con insultos. Marcos 15:32 dice: este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que están... Ay, esta parte a mí me sorprendió mucho, hermano. Están conmigo si lo quiere ver. Es Marcos 15:32. Los que estaban crucificados con él. ¿Quiénes son los que están crucificados con él? Bueno, déjense lo explico de otra manera. ¿Cristo estuvo crucificado, sí o no? ¿Estamos nosotros crucificados, sí o no? Levante la mano el que esté crucificado junto con Cristo. Entonces es decir, yo estoy crucificado junto con ustedes y junto con el Señor, ¿cierto? ¿Me estoy explicando? Amén, amén. Pero dice la palabra que los que estaban crucificados con Cristo, usted sabe los dos ladrones, ¿verdad? También le insultaban. Yo decía, ni con los clavos cambiaban, hermano. ¿Qué es lo que quería? Hay dos tipos, ¿verdad? Unos dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. No, los dos eran malos, por eso estaban ahí. Uno, y los malos para correr también porque los agarraron, ¿verdad? Pero se dice bueno porque uno reconoció y el otro no. Los dos se iban a morir, pero uno decía, a ver, tú bájate y sálvanos. Y el otro decía, tú y yo estamos porque lo merecemos, pero él es inocente. Mire, hermano, yo no lo había leído así, lo leí hace como un año, ¿verdad? Que el Señor me lo descubrió, porque uno lee y no lo mira hasta que el Señor le abre uno los ojos, ¿verdad? Y le digo, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le dijo que él era el Hijo de Dios? ¿Por qué creyó hasta que ya estaba a punto de morir? ¿Quién le dijo a él que el Señor iba a regresar otra vez? ¿Se da cuenta? ¿Quién le reveló la segunda venida del Señor? Acuérdate de mí cuando vengas, que el reino era de él, que él es el Mesías. ¿Quién se lo reveló ahí? ¿Se da cuenta, hermano? Qué misericordia la de Dios, que aquel que ya estaba a punto de fallecer alcanzó misericordia y le dijo el Señor, de verdad, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo le dijo que vendría el paraíso? Hoy mismo. Pero si el Señor resucitó hasta el tercer día, hermano. Lo puso en Cue, ¿cómo se dice Cue? En Job. El Señor es omnipresente. Ese mismo día, ese antiguo ladrón llegó a ser hijo de Dios y entró al paraíso y el Señor Jesús lo llevó. Amén. Cuando veo Juan 19:25, va a haber gente que tocando tus sentimientos te va a querer hacer bajar de la cruz, hermano. Vea usted imagínese esta escena. Jesús en la cruz, burlado, le habían jalado, lo habían golpeado, lo habían humillado, se habían burlado. Pero a los pies de Cristo estaba su madre. ¿Cómo estaba su madre? ¿Bien contenta? Y la hermana de su madre, dice yo, déjame ver. Sí, la hermana de su madre, ahí está, Juan 19:25. Y la mujer de Cleofas y María Magdalena, una que había sido liberada de 7 demonios, ¿verdad? ¿Le dolería a mi Señor las lágrimas de María? ¿Y se bajó? No. Ay, para que mi mamá no sufra más, ya mejor. No, hermano. El plan de Dios es más grande. El plan de Dios es más perfecto. No te dejes mover ni por sentimientos ni por emociones. Mi pregunta es, ¿cómo podemos soportar la cruz de Cristo? Porque decir es fácil, hermano. Uno puede decir, échame 3 cruces, échame 4 Goliaths, yo ahorita me lo sueno.
Pero ya cuando llegan, éntrale tú, Señor, porque a mí me gana la risa, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Es fácil decir, yo soy hijo de Dios, pero entre de ser y decir, son dos cosas diferentes. Yo quiero que recapitule. La cruz de Jesús causa muerte. La muerte a la antigua naturaleza, quiero hablarlo, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que entender que esa cruz es para matarnos, para hacernos débiles, para cambiarnos nuestros planes y darnos los planes de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo resistió Jesús la cruz? Porque para eso vino el Señor, ¿sí o no? Amén. Para esto he venido. ¿Cierto? Él sabía que venía cruz. Él había dicho, llegará el día que me entregarán y que se hará lo que dice, herirá el pastor y las ovejas serán. El primer atacado es el pastor. No me estoy diciendo que yo soy uno de los muchos que tiene el Señor. Pero buscan esparcir las ovejas. El Señor sabía, ¿cierto? ¿Qué hizo unas horas antes de ir a la cruz? Orar. Pero para orar, Él siempre oraba, ¿verdad? Pero pasó toda la noche orando. ¿Por qué? Porque decía, Señor, fortaléceme, Padre, porque me está, como que no quiero, como que sí quiero, ¿va que no? Dice que se llenó de angustia. Siento mi alma angustiada hasta la muerte. ¿Y qué decía Jesús? Padre, haz que pase esta copa de mí, mas no se haga, hágase la tuya. ¿Sabía Jesús que le iba a doler? ¿Quería pasar el dolor? Pero le convendría más hacer la voluntad de Dios. Yo supongo, no lo dice la Escritura, que el Padre dijo, es necesario que pases esa copa. A ver. Siguió orando el Señor, Señor Padre Santo, mira Padre, viene esto, fortalece a mis hermanos. Y había pedido que oraran con Él. ¿Quiénes? Los que estaban con Él. ¿Y qué hicieron? Lo abandonaron. Se durmieron. Buscaron su propia vida. Pero lo que ellos no sabían, que venía persecución para ellos. Cuando llegó el momento, aquellos que habían dicho, yo, Señor, mi vida daría por ti. ¿Qué pasó con él? Parecían conejitos. Dice que uno quedó hasta desnudo porque se cree que era Juan. Volvió a orar el Señor y volvió a clamar, Padre, te ruego, haz que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase. ¿Qué habrá dicho el Señor? Es necesario. Y vuelve a ir, despiértense, oren conmigo, no puede orar ni conmigo ni una hora. Ahí vamos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Jesús sabía y discernía que para poder resistir lo que venía hay que estar bien orado, hermano. Las pruebas que usted tiene, los problemas que usted va a enfrentar, la cruz la va a cargar estando bien orado. Pero Jesús tenía algo ahí, claro, que los apóstoles no tuvieron: discernimiento. ¿Cuándo la van a probar usted, hermana Mari? Hermano Ian, ¿cuándo lo van a probar? Cualquier tiempo, cualquier momento. A todo momento. Solo los fines de semana, hermano. Cualquier momento del día. Es más, a veces somos probados varias veces en el día. A veces nos pasan la prueba una y otra, como dijo el hermano, una y otra vez. Y a veces, ya de tantas veces que la pasamos, ya como que la pasamos, hermano, victoriosos, ¿verdad? Ya ni es tan difícil. Pero se nos olvida y al año otra vez, ¿no? Y la tronamos.
Pero Jesús discernía que necesitaba ser fortalecido a través de la oración. Si no tienes una vida de oración, hermano, vas a estar en la carne. La copa no se la quitó el Señor. Las pruebas, te quiero decir de antemano, no te las va a quitar Dios. La cruz no te la va a quitar el Señor. La tienes que cargar hasta el final de tus días. Amén. Volvió el Señor. ¡Padre! 3 veces insistió. Y las 3 veces, supongo yo que le dijo lo mismo. Es necesario. Pedro dice en la Escritura que es necesario que a través de muchas pruebas y dificultades seamos perfeccionados. Amén. Amén. Entonces tenemos que tener, hermano, llenura del Espíritu, porque mi Señor estaba lleno del Espíritu. Discernimiento, orando, velando. ¿Qué es velar? Estar alerta, ya me tardé, ¿verdad? Estar alerta, rindiendo nuestra fuerza, nuestro orgullo, siendo humildes, obedientes, soportando, ya en la cruz, la humillación, insultos, burlas, golpes. Y esta parte a mí me anteponiendo el gozo, hermano. ¿Qué es anteponer el gozo? Lo dice Hebreos, ya voy terminando, amados hermanos. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del Padre en el trono de Dios. Él ya veía que usted iba a llegar a él, que usted iba a llegar a él, que cada uno de nosotros íbamos a llegar al Señor. Y él se gozó. Yo me imagino, esa es imaginación mía, que él nos miró entrar al reino de los cielos gozosos. Y en su mente él pudo verlo y se gozó. Por eso dice, antepuso el gozo antes que el sufrimiento. Cuando vengan las pruebas, gócese. No se fije en los clavos. Fíjese en el gozo que le espera. Ese peso de gloria que no tiene comparación. Hermanos de alabanza, si me gustan ayudar. Yo termino con Filipenses 2:5-9. Haya en vosotros pues esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. No te aferres a la vieja naturaleza. No te aferres a los planes que tenías antes de venir al Señor. Despójate de ti. Niégate a ti mismo, como dice la Escritura. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Es mejor ser humildes a que otros nos humillen, porque cuando Él se humilló a sí mismo, cuando Él estaba en la cruz, no le dolían las humillaciones, porque Él no se aferró, se despojó de sí mismo, se negó a sí mismo, y siendo humilde se hizo obediente, dice la palabra, hasta la muerte. Y no era cualquier tipo de muerte, por la que la palabra testifica que era una muerte de cruz, una muerte avergonzante, escrita o está en el Antiguo Testamento, que aquel que cuelga de un madero
era maldito. Y dice la Escritura que Él se hizo maldición por amor a nosotros. Tal vez en otras personas van a mirar en ti que no vales la pena, pero hay alguien que mira. Hay alguien que mira. Filipenses 2:9. Cuando Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cuando llegue el tiempo, hermanos, Dios también te va a exaltar, no a lo sumo, porque ese lugar es solamente para Cristo, pero también vamos a ser exaltados. Este cuerpo de bajeza va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Nos espera el reino de Dios. No te bajes de la cruz. No renuncies a la cruz. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Carga cada día con ella y ve en pos de nuestro Señor Jesucristo. Si te han faltado las fuerzas y tú le quieres decir al Señor, ayúdame a no bajarme de la cruz. Ayúdame, Señor, a resistir el día malo. Pasa al altar, porque aquel que da las fuerzas es el Señor. Pablo dijo, Demas, amando más este mundo, se ha ido a Tesalónica. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Todos me han abandonado. Dios no se los tenga en cuenta. Solo uno estuvo conmigo, Cristo Jesús, y me fortaleció. Me librará de toda obra mala y me llevará al reino de los cielos. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos ser llenos de Él para llevar nuestra cruz. Mari. Pon los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, quien menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra de Dios. Apocalipsis dice que todo aquel que venciere se sentará también con Él a su diestra, como Él venció y se sentó con su Padre. Cuando alguien te humille, no te entristezca tu corazón, regocíjate, porque tal vez te están poniendo un clavo más en tu mano para que no te bajes. Es fácil de decir, es difícil de vivir, porque tenemos que ser humildes, renunciar a nuestro orgullo, soportar las burlas, soportar el dolor. Ahí donde creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti, aunque el mundo se apagará. Padre mío, Yo yo te sé que pido por tú mi hermano, eres mi luz, ayúdale, Señor. sobre mí estás. Resiste, varón. No para siempre se trilla el trigo. Se siembra con lágrimas, se cosecha con regocijo. Sé fiel hasta la muerte. Sé humilde, te dice el Señor. Quita de tu corazón todo orgullo. Es mi voluntad la que tiene que vivir en ti, no la tuya. Niégate a ti mismo, te dice hoy el Señor. Vive
Urra, vas a quitar, babas, hoja, nava, quieren y vasaya. Sé lleno en el nombre poderoso de Jesús. Niégate a ti mismo, dice la Escritura. Toma tu cruz y ven en pos de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Toma tu cruz, te digo hoy, dice el Señor. Y camina sin vacilar.
ayúdanos a nosotros a permanecer en tu presencia. Cada vez que te toque que alguien te quiera bajar de la cruz, no dejes que te bajen. Recuerda que permaneciendo, aunque los demás no lo entiendan, tú estás venciendo. Es agradando al Señor. Ante todo, al Señor.